Buenos días mis amorcitos, buenos días mis princesitas. Saben, el día de hoy tenemos una historia muy bonita e interesante, pero antes vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos gracias por este día que me has dado. Te pido sabiduría, Señor, para poder entender la historia de hoy. Amén y amén. Muy bien, ahora la historia de hoy es muy interesante. ¿Saben? Vamos a hablar de un profeta, pero antes no les diré el nombre, sino que vamos a escuchar lo que Dios le dijo a este profeta. Porque recuerden que Dios hablaba con los profetas y era así como ellos llevaban los mensajes a las personas. Escuchemos. Jonás. Sí, Señor. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama condena contra ella, porque me he fijado en su maldad. Nínive. Se dieron cuenta. Y entonces vino Jonás y empezó a prepararse, a alistarse para salir. Pero ¿saben qué? Jonás no pensaba ir a Nínive. Y vino Jonás y se alistó y alistó monedas y se dirigió, pero a otro lugar. Fue a subir un barco para poder huir del mandato que Dios le había dado. Imagínense qué triste, porque él estaba huyendo de la orden de Dios. Entonces vino y se subió a un barco y según él iba a Tarsis. Fíjense, Jonás se dirigía a Tarsis. Entonces vino y Dios envió mucho, pero mucho viento. Y el mar empezó a moverse y el agua estaba alborotada. Ustedes han escuchado lo que ha sucedido últimamente cuando el mar está descontrolado, que se inundan las calles y se inundan todos los lugares. Pero el barco, cuando estaba dentro del mar y estaba alborotado, el barco se hacía para un lado y se hacía para el otro. Y entonces todos los tripulantes del barco estaban atormentados, estaban asustados y empezaron a pedirle a sus dioses que los salvara, que detuviera el mar, pero no se calmaba. Entonces se recordaron que estaba Jonás en el barco y preguntaron dónde andaba, y Jonás estaba durmiendo nuevamente en el barco. Y lo levantaron: levántate, pídele a tu Dios que nos ayude porque el barco se va a hundir. Y él dijo, vino Jonás y les dijo: es que yo soy hebreo y yo tengo mi Dios al que temo. Y entonces le dijeron, y dijo: al que temo, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces escuchen la palabra de Dios como dice aquí en el libro de Jonás. Dice que, y él respondió que era hebreo, y le dijeron: ¿por qué? ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué ellos escucharon, verdad, que él tenía que ir a Nínive y que él no había querido ir y que prefirió irse a Tarsis con ellos? Y le dijeron: ¿pero qué has hecho? ¿Por qué has desobedecido entonces a tu Dios? Entonces vino Jonás y como les había explicado, ellos decidieron tirarlo al mar. Y entonces cuando dijeron: bueno, pues no vamos a morir por culpa de Jonás, tirémoslo al mar para que se calme el agua. Y vinieron y lo agarraron y lo tiraron al mar. Y entonces cuando lo tiraron al mar, fíjense que vino y una ballena se lo tragó. Gran poder de Dios. Cuando la ballena se tragó a Jonás, los del barco dijeron: pobre hombre, tuvo que morir para que nosotros viviéramos, porque el mar se calmó. Pero la ballena tenía adentro a Jonás. Y entonces desde adentro de la ballena, Jonás dirigió una oración a Dios.
estoy vivo. ¿Qué me va a pasar ahora? Oh Jehová, desde el vientre de la tumba, te suplico que me ayudes. Por favor, oye mi voz. Estoy tan lejos de tu vista. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Ojalá oyeras mi oración. Te haré sacrificios para darte las gracias. Los votos que te he hecho, te los pagaré. Y así, cuando Jonás dirigió esa oración a Dios, Dios le dio otra oportunidad y fue expulsado de la ballena. Y entonces cayó en la orilla del mar. Y Jonás regresó a su casa. Y entonces vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice que cuando Jonás estaba nuevamente en su casa, nuevamente al estar dormido, Dios le volvió a hablar y le dijo: Jonás, Jonás, levántate y ve a Nínive y a aquella gran ciudad. Llegó Jonás y tenía que proclamar en esa ciudad el mensaje que Dios le iba a dar. Entonces dice que Jonás se levantó y se fue a Nínive, y conforme la palabra de Jehová, y era Nínive la ciudad grande de extremo. Y entonces dice que comenzó Jonás a entrar a la ciudad y empezó a predicar diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive solo le escuchaban, y él decía: de aquí a 40 días la ciudad será destruida, y de aquí a 40 días la ciudad será destruida. Pasaban los días, los primeros días decían: está loco. Pasaban los días y empezó la gente a creer, y empezó la gente a escucharlo y a creer, y empezaron a atormentarse. Y entonces fueron con el rey y le dijeron lo que estaba pasando, y el rey dio la orden que ayunaran y que se arrepintieran, que le pidieran todos a Dios para poder tener otra oportunidad. Entonces vino Dios y les dio otra oportunidad, porque llegaron los 40 días y no fue destruida la ciudad. Pero vino Jonás, y saben que Jonás se enojó cuando vio que Dios no había destruido la ciudad. Dijo: no puede ser que los haya perdonado, y se fue. Entonces vino Dios y le dijo: Jonás, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado, Jonás? Entonces Jonás dijo: sí, estoy muy enojado. Y le dice: pero Jonás, ¿por qué te enojas? Entonces le dijo: sí, y no te enojes, le dice. ¿Cómo no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben ni siquiera discernir entre lo malo, y ni su mano derecha y ni su mano izquierda, y muchos animales? Le dijo Dios. Entonces por eso es que yo los he perdonado. Se dan cuenta que esa ciudad era una ciudad de perdición, había mucha maldad, robaban, se golpeaban, se peleaban. Pero cuando Nínive, la ciudad de Nínive, el rey decidió que todos se arrodillaran ante Dios y le pidieran al Dios de Jonás que los perdonara, vino Dios y los perdonó, porque vio el arrepentimiento que había en ellos y les dio otra oportunidad. Entonces, mis queridos amiguitos, hermanitos y hermanitas, quiero que sepan que si nosotros nos arrodillamos y le pedimos a Dios que nos perdone y que nos ayude a salir de esos tormentos, que calme la lluvia y la tempestad, que quite los huracanes, que calme ese tormento que están viviendo nuestros países centroamericanos, entonces, ¿saben qué? Dios sí va a escucharnos, porque nosotros vamos a obedecer su palabra, donde dice: clama a mí, yo te responderé. Pero no olvidemos que la oración es la única comunicación directa y gratuita que tenemos con nuestro Padre Celestial. Así que
Vamos a orar para quedarnos despedidos y recordemos que siempre tenemos que orar por la ofrenda. Bendito Dios, te damos gracias por esta historia tan linda. Te pedimos que nos ayudes a hablar siempre contigo en nuestros momentos de angustia, como también en nuestros momentos de alegría. Bendice esta ofrenda que hoy voy a depositar para guardar, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por el día que me has dado. Amén y amén. Quedamos entonces, mis hermanitos, despedidos. No olvidemos que la historia de Jonás la vamos a encontrar en la palabra de Dios, que es la historia real. Y no olvidemos que el mensaje de la historia de Jonás es que si nosotros le pedimos a Dios de todo corazón que nos ayude, Dios no nos va a desamparar porque Él ha prometido estar con nosotros en todos los lugares. Pero si a cada uno ya le toca cumplir con una misión, nosotros tenemos que obedecer cuando Dios nos manda una misión. Acerquémonos a Dios, démosle gracias día tras día para que Él siempre esté con nosotros. Mientras nosotros le digamos, Señor, yo quiero que estés aquí en mi corazoncito, yo quiero que me guardes, yo quiero que me rescates así como tú rescataste a Jonás de esa ballena, quiero que me rescates de esta angustia, de esta preocupación que yo tengo, Señor Jesús. Y nuestro Padre Celestial no nos va a desamparar, Él va a estar allí pendiente de nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Hasta la próxima.